¿Cómo está, señora, señor? Hoy iniciamos un ciclo de programa que pretende un solo objetivo. Durante los últimos 3 años hemos vivido un clima de polarización que nos ha llevado a conflictos sociales y falta de entendimiento relevantes. A pesar de esa atmósfera, somos de los que creemos que podemos generar puentes de conexión, puentes de comunicación, puentes de entendimiento y por sobre todas las cosas, de ahí salen ideas creativas que se pueden implementar en nuestro país para el desarrollo, para la equidad, para la armonía y para la paz. Y por eso el nombre de nuestro programa tiene que ver con eso, los mínimos comunes, las mínimas cosas que nos ponemos de acuerdo para sacar a un Chile adelante. Bienvenido a Mínimos Comunes, aquí en el canal Tendencias Prime. Bien, hoy en Mínimos Comunes vamos a hablar de la política. ¿Es creíble la política? ¿Por qué la gente no quiere participar en política? ¿Son creíbles los políticos? Y como en cada programa tenemos nuestros panelistas permanentes, parto por ella, Claudia Nogueira. Hola Agustín, ¿cómo estás? Hola a todas y a todos los que nos están viendo hoy día en un programa tan alentador que se llama Mínimos Comunes. Ojalá con nuestras grandes invitadas podamos llegar a Mínimos Comunes. Un amigo de muchos años, hemos hecho varios programas aquí en el canal Tendencias Prime, también en el pasado, en otras señales, en radio y televisión, Alfredo Vicuña. Hola, estoy muy contento de estar nuevamente aquí. Mucha gente nos pregunta por el antiguo programa, por qué no volvíamos, así que van a estar felices de oírnos, buscar un entendimiento, un acuerdo, a ver en qué lado podemos romper la grieta. Le damos la bienvenida a Mínimos Comunes, a una socióloga, política, alcaldesa de la ilustre comuna de Quinta Normal, Karina Andrea Delfino Musa. Hola, bueno, saludo a todos y todas y gracias también por haberme invitado y saludar especialmente a los vecinos y vecinas de Quinta Normal. Y la verdad debo confesar que hace tiempo que no iba a un programa destinado como a política, yo creo que hace ya un par de años. Hace ya 8 meses que estoy dedicada a la alcaldía de Quinta Normal y ahí uno ve hartas cotidianidades, problemas de los vecinos y vecinas, pero un programa netamente político hace tiempo que no estaba, así que estoy muy contenta de participar. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a la subsecretaria del partido Evópoli, Luz Poblete. Gracias por estar aquí en Mínimos Comunes. Muchas gracias por esta invitación, por este gran panel. Aquí reencontrándome con una gran amiga también que hemos estado compartiendo aquí con la alcaldesa. Conocer aquí a Alfredo, Agustín, muchas gracias y a todos y a todas que nos están mirando para que podamos tener esta conversación y ojalá llegar a esos mínimos comunes. Bueno, yo quiero partir primero con el tema de la credibilidad en la política. Si hay algo que hoy día la ciudadanía no cree sobre los políticos. Esto es una pregunta tanto para Karina como para Luz. ¿Por qué en este tiempo, donde se ha elegido un presidente, el más joven, quizás en la historia de Chile, donde estamos en un país que también ha vivido temas de conflictos sociales enormes en los últimos 3 años, saliendo y todavía viviendo una crisis sanitaria, entrando en un conflicto también no menor, macroeconómicamente, en la parte de la economía, el tema de la inmigración, en fin, una cantidad de temas también, el tema de la Araucanía? ¿Por qué la gente debería participar en política? ¿Por qué debieran creer en la política? Bueno, yo obviamente creo que la participación política es súper importante. Yo no solamente soy alcaldesa, soy militante de un partido político, fui dirigente estudiantil a los 16 años, entonces tengo una participación activa en la política, digamos, formal o informal como movimiento estudiantil desde hace muchos años y creo en la participación como un método de cambio de las cosas, de los procesos, etcétera. Pero evidentemente que hoy día estamos en una crisis de credibilidad política, se les cree poco a los políticos, y yo voy a hablar desde mi sector, desde el sector de la izquierda. Yo creo que uno de los temas más importantes es como en el hacer y el decir. Siento que la gente muchas veces siente que decimos muchas cosas, pero que también muchas veces no se condice con lo que nosotros hacemos a diario. Y lo digo como sobre todo por la izquierda porque siento que a la derecha a veces se le juzga menos por lo que hace, ¿no? Dicen, pero a la izquierda nos miran muchas veces con otros ojos. Y yo siempre lo digo, o sea, yo creo que uno cuando habla de igualdad, cuando habla de solidaridad,
cuando habla de un mundo más justo, con más justicia, etcétera, uno también tiene que ser coherente en lo que uno hace en su vida. Entonces, yo no digo que uno viva en la pobreza ni nada por el estilo, porque claro, no sea como al otro extremo, pero sí tener un mínimo de coherencia. O sea, yo no podría andar con una cartera que cuesta el sueldo mínimo, no podría usar un zapato que a lo mejor cuesta el sueldo mínimo, un traje, etcétera. Y desde eso hacia adelante, o sea, en el fondo, si yo hablo de buenas prácticas, por ejemplo, en el municipio de Quinta Normal, tengo que tener una coherencia con eso, o sea, hacer concursos públicos, hacer auditoría, tener transparencia. Si hablo de participación, no solamente quedarse con la cuenta pública que uno hace al año, sino que tener a lo mejor un método de control interno y externo, de participación, como súper importante con los vecinos y vecinas. Entonces, en el fondo, creo que hay un desafío súper importante para aquellos y aquellas que nos dedicamos a la política, de tratar de en el día a día ir cambiando y mejorando la vida de las personas. Yo siempre digo, uno nunca puede perder el norte cuando uno se dedica a la política, no es por un estatus, obviamente que no es por dinero, sino que es por tratar de mejorar la vida de las personas y sobre todo lo que a nosotros nos mueve es el mundo popular, o sea, en las comunas que son populares como Quinta Normal o Cerro Navia o Renca, que en el fondo ahí es donde se vive la realidad. Y creo que eso es lo que nos mueve para estar en política y es un trabajo muy permanente de que las personas nos vuelvan a creer. Creo que es muy difícil, pero también hay señal importante. O sea, el presidente no solamente el más joven, es el más votado, por ejemplo. Entonces la participación subió considerablemente de la primera vuelta a la segunda vuelta, por ejemplo, y en el caso también de Quinta Normal, yo también soy una de las alcaldesas más votadas, sacamos casi 20.000 votos, en comparación con la última alcaldesa que había sacado 8.000 votos, por ejemplo. Entonces, es súper, yo digo, como fuerte e importante que alguien se levante ese día a votar por ti, o sea, y que crea en el proyecto, que crea que tú eres la persona que mejor para encabezar esos cambios. Y en el fondo ese compromiso que uno adquiere con la ciudadanía es lo que uno no puede defraudar. Y eso también parte de la credibilidad de la política. Hay mucho por hacer, yo creo que estamos viviendo un momento súper importante además con la Convención Constitucional, pero sin duda uno de los desafíos más grandes a quienes nos dedicamos a la política es la credibilidad que tienen las personas hacia nuestra actividad. El caso tuyo, Luz, porque también has pretendido ser diputada, has participado también del proceso de participación en ese ámbito. ¿Por qué estás en la política? ¿Por qué llamarías a una joven a participar en la política? Es interesante la pregunta porque escuchaba a Karina que partió como ya de sus tiempos estudiantiles, ¿no? Yo al revés, yo me metí a la política en los 40 años y siempre digo, yo creo que tuve una crisis a los 40, soy psicóloga de profesión, me he dedicado toda la vida al servicio a las personas, a tratar de ayudarlas, a hacerlas un poco más felices, y eso no solamente en la consulta, mi especialidad es familia, es pareja, y también son las organizaciones. Y por más de 18 años me dediqué a las pequeñas y medianas empresas a hacer de su mundo laboral, que es donde pasamos la mayor cantidad del tiempo, y también a la consulta clínica, que es con las familias, a poder hacer de ese mundo más agradable. Entonces creo que hay algo cuando uno entra en política que es de vocación. Yo creo que la política es noble, es de vocación, es de servicio. Y cualquier carrera que ejerzamos, cualquier oficio que ejerzamos, que es ayudar al otro, es hacer política. Y entonces cuando escucho a Karina o cuando entré a la política a los 40 años me di cuenta que en realidad siempre había hecho política, de alguna u otra manera, que es el arte de poder convivir, de los acuerdos, de llegar a ser. Entonces creo que ahí está el entusiasmo también. Porque la ciudadanía tiene una percepción, y puede ser una opinión, puede ser cerrada, pero no creo que sea cerrada, de que no ve a los políticos como una carrera de vocación, sino que tiene ciertos privilegios. Porque yo creo que hay que hacer la distinción entre la política y de los políticos. Y yo creo que justamente lo que se ha observado en los últimos años de los políticos ha hecho que uno se desilusione de que esa real vocación, la cual te tiene que haber llevado a ejercer la política, tiene mucho disgusto también la política, porque se ve de afuera, claro, con estos grandes privilegios, los grandes sueldos, los grandes cargos, pareciera muy glamoroso, pero también es muy duro. Es duro el sacrificio. Bueno, la Claudia estuvo muchos años también en el Parlamento ejerciendo la política desde adentro. Yo que hice un cambio en mi vida para dedicarme a la política, hay un sacrificio familiar, hay un sacrificio personal por entregarse a otros. Y yo creo que eso es lo que, a propósito del tema de la credibilidad, ha hecho perder. Y uno, lo que ha pasado con los actos de los políticos es desilusionar. Y yo creo que meter gente nueva a la política, y eso es lo que pasó con Evópoli, que es un partido nuevo de la centroderecha, que vino a oxigenar la política, ampliar la política,
y el 90% del padrón de Bópoli nunca había militado antes en otro partido. A propósito de la participación, yo creo que al contrario, yo creo que en los últimos años la ciudadanía se ha politizado, pero en el buen sentido de la palabra, que quiere participar, se ha puesto más exigente, está dispuesto a entrar a los partidos políticos. Por algo se formaron muchos partidos políticos los últimos ya casi 10 años que va a cumplir Evópoli desde que inició como movimiento, pero muchos también del Frente Amplio surgieron en la misma época de Evópoli. Entonces, yo creo que sí hay un interés por la política, pero una desilusión de los políticos. No hablo por todos, yo los he visto de cerca, los antiguos, los más nuevos, y creo que aquí cada persona será consciente de sus actos, pero creo que se produjo una desconexión que nos llevó a la polarización de la que tú hablabas al inicio. Hubo una desconexión entre la política o lo que hacían los políticos con lo terrenal, que lo vive aquí la alcaldesa todos los días, que es con lo cotidiano. La participación es reciprocidad, no es monólogo, no es el experto, no es el político. El político es la voz y el puente de las personas que viven cada día sus problemas, sus necesidades, pero también sus anhelos y sus esperanzas. Y es ahí donde tenemos que volver a reconectar. Cuando nos sorprende la votación de un plebiscito, de la elección de constituyente o de nuestros parlamentarios, y nos sorprende, es que estamos desconectados, porque deberíamos saber hacia dónde va esta transformación de las cuales estamos haciendo. Hay un cambio de ciclo evidente, y es ahí donde nos tenemos que hacer cargo para poder mostrar algo nuevo, algo distinto que vuelva a reconectar con la realidad. Alfredo, Claudia. Mira, yo veo algo, me parece re bueno lo que han dicho ustedes, estoy de acuerdo, pero yo quisiera agregar algo más. Yo creo que el descrédito a los políticos tiene 3 elementos importantes. Uno, que es la gente, que no cree, que los critica, qué sé yo. Segundo, los políticos mismos. Y tercero, es la demagogia. La palabra es una bomba atómica. Entonces, cuando uno dice las AFP se robaron la plata y vende esta idea, no más AFP, las AFP se robaron la plata, qué sé yo, la gente, en mi sector, yo vivo en el campo, la gente se sorprendió cuando pude buscar la plata y no se la habían robado. Creían muchas personas con esta publicidad, con esta demagogia, que la habían robado. Pero yo también culpo a la gente. ¿Y por qué culpo a la gente? Primero, porque el chileno no tiene una cultura para entender que el político tiene que tener un sueldo, tiene que tener un auto, que tiene que ir a Valparaíso, que tiene que trabajar, que tú, una municipalidad, necesitas 1 o 2 automóviles para moverte, para recorrer los sectores. Entonces, la gente vota y al mes, a los 2 o a los 3 meses, este es igual a los demás. Este se siente importante, ya nos saluda como antes porque ya le dimos el voto. Entonces, yo he sido candidato a todo en la vida y he perdido todas las elecciones. Entonces, por ejemplo, claro, no como persona, como político. Así que a lo mejor me despiden de este programa. Pero en definitiva pasa lo siguiente. Se me acercaban los clubes deportivos. Miren, nosotros tenemos 500 votos, 700 votos, pero necesitamos 24 camisetas, necesitamos 24 pares de zapatos. O sea, la gente hoy día, que hace mucho tiempo que ya no tengo que ver en la política, me llaman personas y me dicen: oiga, señor Vicuña, se me quemó la casa, ¿cuándo va a venir a traerme usted el zinc? Entonces la gente piensa que el político es una vaca lechera a la cual todos los días que hay que lechar y tiene que regalar el techo, tiene que ayudar a enterrar a la persona, tiene que hacer todo este tipo de cosas. Entonces, por un lado, hay una mala percepción en los seres humanos, en el pueblo chileno. No quiero hablar del resentimiento que nosotros tenemos cuando vemos a una persona que le va bien, que sacó una buena votación, que tiene un buen auto, qué sé yo. Muchas veces el resentimiento y finalmente lo que yo decía, la demagogia. Ahora, ¿qué podrían hacer los políticos? Yo creo que los políticos podrían acercarse más a la gente, como lo hacen los alcaldes, que están todo el día con la gente. Por ejemplo, hay un estudio de distintas universidades y el primer punto que plantea la gente para la desconfianza a la política tiene que ver con la necesidad de ser escuchado. Tengo un amigo muy querido que ha sido un brillante empleado, fue empleado de una de las empresas más grandes de Chile, una corredora, trabajaban 2.000 personas en la empresa, así que era grandecita. Y a él le gusta mucho la estadística y el estudio. Y en uno de los días en que había fiesta en la Plaza Italia,
se acercó a una mujer, bien parada, buena moza, en fin, y le preguntó, ¿por qué estás aquí? Estoy aquí porque gano muy poco y porque para alimentar una hija, no soy casada, pero tengo una hija, me tengo que prostituir de 7 a 9 de la noche para poder pagar el arriendo, para poder pagar una empleada que cuide a mi hija. Entonces, ¿y por qué estás acá? Porque yo quiero que los políticos me den, entonces también, fuera de que los empresarios podrían pagar más, en fin, qué sé yo, ya para otro programa, pero la gente está pidiéndole a los políticos que solucionen sus problemas personales. Los políticos no tienen esa capacidad. Tú como alcaldesa no le puedes regalar a todas las personas, ¿me entiendes?, el techo de la casa o todas esas cosas. Claudia. A ver, yo voy a tomar la conversación desde otra perspectiva. Ambas mujeres jóvenes, tienen, yo creo que ahora, Karina, tú menos, porque estás en un cargo que te requiere mucho tiempo, pero ambas tuvieron y tienen una vida bien intensa partidaria. Yo creo que la gran crisis y el gran problema, crisis institucional, polarización, ideologización, estamos en una sociedad bastante crispada y polarizada. Y ahí es curioso porque ninguno de ustedes, de los dos sectores, ganaron la presidencial. Los proyectos que ambas representaban desde la centroizquierda y desde la centroderecha perdieron. Y ahí a mí me da la impresión de que la credibilidad de los partidos políticos, de aquellos que nombran los partidos políticos para representar a la gente, y en eso debe ser muy corta en una crítica en las dos. Tenemos un presidente que dijo que íbamos a volver a algo que antes, cuando va a la segunda vuelta, dice podemos hacer algo distinto. Y hoy día nos damos cuenta, a propósito de la credibilidad, no más pitutos, no más premios de consuelo a propósito de las embajadas. Y hoy día tenemos un presidente que está haciendo exactamente lo que no prometió en su minuto. Y ahí te voy a hacer dos preguntas. Y en el caso de la centroderecha, tenemos una centroderecha que se ve primero que no se hizo cargo de la derrota espiritual, moral, que significó el estallido del 2019. Tampoco se ha hecho cargo y ha hecho un diagnóstico que pese a esa realidad donde en la constituyente más bien tienen casi una levantada de mano testimonial, no se dieron cuenta también que el candidato que los representaba en el sector sacó un 44%, que están empatados hoy día en el Senado y que sacaron también un no menospreciable 44% en la Cámara de Diputados. También no ha habido diagnóstico y sumado a eso, una pelea que la gente de la calle no entiende por el poder, por nominar a alguien en la presidencia del Senado, se sacaron los ojos, y un senador hoy día que se vio él, de acuerdo a su percepción, perjudicado, dice que Chile ya no es Chile vamos, sino que Chile fuimos. Entonces, la falta de unidad, la falta de cohesión de la centroderecha y la falta de credibilidad de, por afán electoral, prometer y ofrecer cosas que sin duda movilizaban, eran causa para votar por alguien joven, que la gente creía de que, y cree, porque estamos a una semana, pero ya han habido hechos que la gente se pregunta. Yo voté por alguien que dijo que esto iba a ser distinto, que esos privilegios políticos que indignaban a la gente se iban a acabar. Y bueno, hoy día vemos que es total y absolutamente distinto, o sea, sin entrar ni ahondar en la idoneidad de los nombramientos de los embajadores. Él dijo textual, no más pituto, y en las embajadas no pueden ser premios de consuelo, ni más amiguismo. Entonces, la credibilidad se justifica también, mirado desde afuera, la gente dice, todos aquellos políticos que ofrecen finalmente no cumplen. Más o menos lo que decía Estodaro. Entonces me piden el voto y finalmente cuando se lo doy se olvidan, y lo que veo es desunión, lo que veo son rencillas bajas en el fondo y no pensando en ese Chile que queremos construir todos, un Chile en que quepamos todos y que sea mejor y mejore la calidad de vida para todos y todas. Hoy tenemos que ir a una pausa comercial. Usted puede seguir comentando a través de las redes sociales, a través del WhatsApp que aparece en pantalla. Un minutito y vamos a una pausa.
Canal 31, lo que todos queremos ver. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta el 4% por la venta de una propiedad? ¿Te imaginas hacer esta actividad comercial en tu propio horario y ganar tus propias comisiones? Atento a esto. Si vendes una propiedad de 100 millones de pesos, podrías llegar a ganar hasta una comisión de 4 millones. Para más información, contáctanos en el teléfono 232 100 084 o visita www.colegioinmobiliario.cl. Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Proteinex, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Proteinex de la familia Enterex. Nutrición especializada. Un producto para cada necesidad. Distribuido por Sencomex. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Siga atiendo ahí a través de las redes sociales, sobre todo el WhatsApp que aparece en pantalla. Y yo las quiero llevar un poco al área chica. Y para la gente que lo está mirando en casa, y muchas veces hacemos un análisis de la política, de los políticos nuevamente, pero este programa se llama Los Mínimos Comunes. ¿Qué cosas en términos prácticos podemos hacer desde el punto de vista de mejorar la credibilidad de los políticos? Y me quedé con una declaración, Karina, que usted hizo. El problema está entre lo que uno dice y lo que hace. Y dijiste una declaración muy singular que me parece bastante interesante de debatir y quiero que opinan de esto. Yo no podría estar usando una cartera Louis Vuitton en Quinta Normal, porque sería casi un insulto a la gente. No lo dijiste de esa forma, pero yo creo que lo pensaste de esa manera. Entonces les quiero colocar, si esto es posible o no es posible, como existe en otros países, en que uno de los requisitos que se le pide a algunos funcionarios públicos es que tienen que ocupar la salud pública, tienen que ocupar el colegio público, tienen que ocupar el transporte público. Porque de alguna manera cuando uno siente como usuario esa realidad, puede saber la necesidad de la mayoría de la gente que nos está mirando aquí en casa, que tiene que ocupar un sistema público de salud, un sistema público de transporte, un sistema público de educación, y que muchas veces los políticos no saben eso porque no lo ocupan y por eso están desconectados de la sociedad de lo que ocurre en el día a día, en el diario vivir. Entonces, usando la famosa frase tuya, yo no podría usar una cartera Louis Vuitton en Quinta Normal. ¿Esto se podrá hacer? ¿Qué piensas de esa situación que te estoy presentando? Porque se hace en algunos países efectivamente. ¿Ah? Dos cosas. Bueno, primero me voy a acotar como lo que estabas comentando. Yo tengo un relato en ese sentido. Yo nací en Quinta Normal, nací en un hospital público, vivo en Quinta Normal el día de hoy, o sea, vivo toda la vida en Quinta Normal. Trato obviamente, o sea, yo no salgo de Quinta Normal, como que ese es mi perímetro, hago toda la vida ahí. Y me gusta como ver las calles cuando me voy a la casa, veo lo que pasa en el fondo, veo los problemas que tiene, bueno, los hoyos, bueno, temas de alcalde y alcaldesas que vemos a diario, problemas de movilidad, etcétera. Y creo que me hace bien, o sea, me hace bien el ejercicio mismo de mi rol, de estar ahí mirando lo que pasa. Tiene obviamente sus dificultades, lo decía Luz, pero bueno, mis vecinos obviamente cuando llego a veces tienen cosas que decirme, problemas que plantear, pero yo creo que es súper interesante vivir donde uno está, que en el fondo el ejercicio local. Distintos son probablemente los parlamentarios o los diputados que ven algo más global, pero en el tema local es súper interesante, creo, y positivo vivir donde uno está. Yo nací en un hospital público, estudié en un colegio público, con número, la enseñanza básica, la enseñanza media,
Y hoy día soy FONASA, por ejemplo, y no me voy a cambiar, creo que aporto al sistema solidario de esa manera. Y no sé si uno tiene que obligarlo, pero uno tiene una ética cuando se dedica a la política. Sí creo que las remuneraciones son muy altas y debiera hacerse, o sea, creo que, no sé si con una reforma tributaria de poder pagar más impuestos, por ejemplo, o derechamente bajar la dieta, pero sí creo que nosotros ganamos mucho. Ya la bajaron, pero creo que todavía es excesiva. O sea, no, yo lo veo porque yo también lo vivo. Pero también creo que hay otras cosas que son más importantes y que se iba a decir, que la desigualdad no pasa por eso. O sea, en el fondo todo lo que comentaba Alfredo, de lo que se dice a diario, es porque la desigualdad es muy grande. Entonces, yo tengo trabajadores de la misma municipalidad de Quinta Normal que ganan 440.000 pesos, con 440, que son honorarios además, que con 400.000 pesos no se hace nada. La mitad de Chile gana menos de 500.000 pesos. Entonces, en el fondo, todas esas cosas que uno va pidiendo, que yo también lo vivo, o sea, con problemas de sillas de ruedas, de exámenes, de medicamentos, etcétera, en el fondo es porque las personas no les alcanza para vivir, trabajan mucho, se desplazan en muchas horas, finalmente el transporte público tampoco es amigable. Entonces, en el fondo, toda esta pedida que se hace a los políticos es porque hay un sistema que nos tiene una profunda desigualdad y una desconexión, yo creo, entre algunas comunas o algunos que son los más ricos y el resto de la población. Y cuando uno habla de cambiar las cosas, de ir avanzando, de hacer un mundo distinto, de vivir más iguales, también creo que va apuntando hacia allá, o sea, en el fondo de que tu diario vivir sea mejor. Y por eso yo decía, como cuando uno se dedica a la política es para mejorar las condiciones de vida de las personas. En el fondo, claro, yo estoy en una alcaldía, que se pueden hacer cosas, la farmacia comunal, es precioso, pero creo que hay reformas importantes hoy día que hay que avanzar, reforma tributaria. ¿Pero te parece que hemos avanzado en los últimos 40 años de un 45% de pobreza a un 8, 9 o 10 o 11? Que han mejorado las condiciones, que han mejorado las viviendas. Esa es la ¿Cree que vamos, hemos ido en un camino de mejoría? Obviamente que hay una mejoría. Ahora, ese porcentaje de pobreza es solamente la pobreza económica, porque también hoy día hay una pobreza multidimensional que es casi cercana al 20%, que incorpora otros factores como, por ejemplo, vivir en una zona de sacrificio. Entonces, creo que hoy día la desigualdad es el principal problema de Chile. Yo, si me dijeran como en qué pongámonos de acuerdo, avancemos juntos hacia cómo vamos derrotando la desigualdad, hacia cómo vivimos mejor, hacia cómo tener un sistema educacional mejor. Mira, hoy día, por ejemplo, yo tengo el día jueves todo el día de audiencia, recibo todo el día vecino, y hoy día una vecina se le había quedado postrada la suegra, y no le iba a ver nunca de ningún sistema público a la vecina que estaba postrada. Si esa vecina hubiese tenido plata, eso no le ocurre, porque obviamente tiene sistema para pagar. Entonces, recurrió a nosotros para que pudiésemos activar el sistema municipal, la pudiésemos ir a ver, tuviese un catre clínico, tuviera una cama antiescara, tuviera los medicamentos necesarios, porque en el fondo no tiene plata. Entonces, cuando uno habla de la desigualdad y el enojo, la revuelta o el estallido o esa rabia que hay, es por eso, es porque me demoro 2 horas en movilizarme al trabajo, porque estudio en un colegio público y voy a sacar 400 puntos en la PSU, no voy a poder entrar a la universidad, porque si me enfermo no voy a tener ningún sistema que asegure que yo pueda salir bien de ahí, si tengo una enfermedad catastrófica no hay una cama, y son cosas que pasan a diario. Entonces, cuando uno se dedica a la política, creo que los temas fundamentales son esto, el diario vivir y cómo mejoramos esa vida de cada persona. Pero y en eso es bien paradójico, porque todo lo que estás diciendo tú, casi yo creo que en realidad debiéramos exigir, de acuerdo a lo que estabas diciendo tú, que es lo que se podría exigir para acercar a los ciudadanos, a los políticos, es que al menos pudieran ser alcalde una vez en la vida o estar cerca, porque esa es la conexión permanente, que es bien excepcional. Pero en ese sentido es curioso, porque... Pero Claudia, ¿a ti no te parece que un político no debiera también ocupar algunas de las áreas de un servicio público que ocupa cualquier ciudadano para sentir un poco la realidad de lo que es? Si es un buen servicio, un mal servicio, es un buen sistema de salud, si es un mal sistema de salud, un buen sistema de transporte, un mal sistema de transporte, un buen sistema educacional. Yo soy profundamente devota de la libertad. Yo creo que uno puede elegir cuál o tal sistema y que la gente no es lesa en el fondo y que sabe perfectamente quién es el que va a elegir para representarlo y se cumple con ese relato que decías tú, que es un relato coherente, un relato que se nota, pero en ese sentido... que era lo que me llamaba la atención. Tú dices, ¿qué es lo que afecta al chileno todos los días?
el medio de transporte, la salud, y vemos una convencional que está total y absolutamente alejada, y vemos un parlamento que está total y absolutamente alejado de esas necesidades. Entonces, cuando las personas miran la televisión y miran las rencillas políticas y miran ideología pura, o sea, estamos en el delirio, a mi juicio, identitario, donde levantamos causas, nos movemos por causas más o menos legítimas, por cierto, entre el feminismo, entre el indigenismo, entre el ecologismo, pero el problema diario que sufren los vecinos, los chilenos y las chilenas, son totalmente distintos, son los que estás relatando tú, y yo no veo que ningún partido político se haga cargo de eso, y están como en la estratosfera. Entonces, eso es parte del enojo y de la molestia, porque a mí el estallido social no fue pedir una nueva constitución para que les cambiara la vida, sino terminar con los abusos, terminar con la desigualdad. Hasta aquí, entonces, y eso yo no veo pero hasta aquí que tenga coherencia. Salvo un poco dándole el crédito a la alcaldesa aquí, la sensación que me queda aquí es que estamos haciendo un súper buen análisis, pero si tenemos que hacer un cambio, piensen en ideas bien prácticas en las cuales la gente, mira, si esto los políticos lo hicieran, yo creería más en la política, creería más en los políticos. Si esto se practicara de esta forma o esta idea se implementara, yo creo que podría creer un poquito más. ¿Qué se le ocurre en ese ámbito, digamos? Yo pensando justamente en lo que, en la primera pregunta, ¿no? Y a propósito de la coherencia entre lo que se dice y se hace. Todas las propuestas de campaña, desde los alcaldes, los concejales, hasta los parlamentarios y presidentes, hablan sobre las necesidades de las personas. Aquí la receta es una sola, es escuchar, a propósito de escuchar. Y todas las encuestas respecto de cuáles son las necesidades más importantes del ciudadano, el chileno, la chilena, la familia, es las pensiones, la salud, la educación, el transporte. O sea, entonces, ¿por qué no hacemos algo de eso en vez de estar hablando de otra cosa? Si cuando uno dice, mira, esa es la mayor receta, o sea, ¿por qué no mejoramos el sistema de pensiones? Ahí lleva 6 años, retiraron más de la mitad de los fondos y todavía no mejora las pensiones. Algo hizo el gobierno anterior, porque siempre uno mira el vaso medio vacío, hartos errores se cometieron, estamos todos en el análisis, todavía lamiéndonos las heridas respecto de los resultados electorales, por haber sido gobierno en un momento tan álgido para nuestro país, pero sin embargo intento se hizo de mejorarle las pensiones al adulto mayor, pero no estructuralmente. Y yo no digo que sea ni lo uno ni lo otro, sino que un sistema mixto. Entonces, siento que en esta desconexión que hablábamos al principio, y yo, perdón que vuelva un poquito para hacer la conexión respecto de por qué nos tendrían que pedir a los políticos llevar una vida como pública, porque si hay algo que me suena, es como que estuviéramos nivelando para abajo, onda. Tienes que ir a la salud pública porque es mala y para que veas lo que vive. A mí me gusta, estoy exagerando, yo le preguntaría a los políticos honestamente. Porque yo nací en un hospital público, me atendí toda la vida en hospital público, a propósito de la profesión de mi padre, ¿verdad? Que era de servicio público, era militar. Me eduqué mitad en público, mitad en privado cuando pude, becada. Entré a la universidad becada, estudié con crédito universitario. Entonces yo creo que de partida no es la realidad de todos los políticos, que es probablemente de un sector político, de algunos políticos que pueden haber vivido una vida que parece más privilegiada, pero no por eso vamos a quitarle mérito a la libertad, al esfuerzo, al trabajo de personas que les fue bien en la vida, ¿verdad? No es quitarle mérito, sí. Al contrario. Pero todo lo contrario. Pero a propósito de mejorar, Agustín, o sea, solo para cerrar la idea, yo creo que me encantaría que todos usáramos la salud pública, la educación pública, el transporte público, porque fuera de la calidad, igual que el privado. Claro, o sea, de si yo tuve que ahora con mis hijos educarlos en lo privado, es porque efectivamente la calidad de la educación pública nadie se ha hecho cargo. Pero concédeme lo siguiente, y no sé qué opinan de lo que te voy a decir. Cuando tú ocupas un servicio que es malo, tú te das cuenta de los cambios que tienen que ocurrir en ese servicio que es malo. Cuando no lo ocupas, no lo sientes, no lo percibes, no lo tangibilizas, porque no ocupas el servicio malo, ocupas el servicio que es bueno. Entonces, cuando tú ocupas un servicio que permanentemente es desgastador, que es sucio, que hay tiempos de espera, que es ineficiente, tú dices, no, esto tiene que cambiar. Y tú aceleras las políticas públicas desde un parlamento o de donde vengan para que esa situación cambie. Pero cuando tú no lo experimentas, cuando tú no lo vives, cuando tú no ocupas ese servicio público, todo se dilata porque se desconecta de la realidad del ciudadano común. Eso es así. O sea, no puedo pensar que, yo creo que podríamos hacer una encuesta
¿Cuántos de los que están en el nivel de la política privilegiada, por decirlo de esa manera, ocupan el metro? ¿Hace cuánto tiempo que ocupan el metro? Para saber cuál es la realidad del metro. Oye, pero agregando entonces yo no estoy hablando de restringir libertades, no me refiero a ese tema. Yo creo que al contrario, creo que en la medida que tú ves una necesidad de un servicio que es malo y lo tangibilizas, porque tú lo pruebas, porque tú lo usas, tú puedes decir, hay que cambiar esto y esto. Oye, y ahí habría un cambio. Podemos agregar una cosa muy cortita. Fíjate que he escuchado a muchas personas especialistas en educación y no hay una definición de lo que es una educación de calidad. Todos te dicen, Chile necesita una educación de calidad. Entonces alguien te pregunta, ¿qué es una educación de calidad? Bueno, mira, ahí comenzamos la vuelta. Lo que dijo la Karina, no sacar 400 puntos en la prueba por prevenir, en la prueba, voy a decir, de aptitud académica. Eso era como, se llama como PAT, parece que se llama. No es ni PSU, esa PTU. Ya atrás mucho, pero la PTU es no saber de antemano lo que te va a tocar, la realidad que te va a tocar. O sea, la calidad claramente da por mejores resultados, una mejor convivencia escolar, mejores resultados. Pero Claudia, si saliera un chiquillo de la educación media y supiera hacer una factura y supiera hacer algunas cosas, les costaría menos encontrar trabajo. Entonces, no solamente el puntaje, porque algunos a lo mejor no tienen condiciones sus padres para ir, ¿me entiendes?, para ir a escuelas técnicas o universidades. Pero que le enseñen algo. Chiquillo, tú tenés cuarto medio y eres un buen alumno. ¿Qué sabes hacer? ¿Sabes hacer de comer? ¿Sabes hacer una factura? ¿Puedes hacer un inventario? ¿Te enseñaron algo que te sirva para la vida? Yo voy a decir otra cosa que respecto como a la salud pública, salud privada o educación pública privada, no se compara el nivel de financiamiento que tiene una con otra. O sea, el 20% que es la salud privada se lleva todo lo que aportan las ISAPRES, por ejemplo, versus que el otro 80% que se atiende en los hospitales o la salud primaria se lleva toda la gente que está en FONASA, que son muchos más de los que están en ISAPRES. Entonces, finalmente tenemos un sistema que no se financia. Lo mismo pasa en educación, en la subvención que nosotros recibimos, un poquito más de 100.000 pesos por alumno, con todos los problemas que tiene la educación municipal, versus un colegio de los que están, no sé, top 10 de PTU, que son 500, 600, que incluso los calculan en UF. Entonces, creo que no da. O sea, en el fondo, el nivel de comparación, el Estado creo que es muy pequeño. Nosotros además nos llegan un montón de casos sociales de vivienda, problemas, bueno, gratuita la educación, etcétera, y que al final uno dice, a mí me da impotencia, porque muchas cosas que yo obviamente no puedo hacer como alcaldesa, que nosotros gestionamos, pero uno dice, el Estado es pequeño, el Estado no da, o sea, ¿qué propones como mínimos comunes? ¿Dónde nos podríamos poner de acuerdo? Es que muchas veces, perdona Alfredo, los mínimos comunes a veces no nacen de la clase política, ni del sector político. Los mínimos comunes nacen por un descontento social. Bueno, eso, pero ella está perdona que te lo diga, o sea, no nació de un parlamento de rebajarse los sueldos de los parlamentarios, eso nació de una presión social, de ahí nació una cosa de un mínimo común. Entonces, para ir al cierre de la próxima tanda comercial que tenemos ahora, yo les quiero dejar el desafío, por favor, para no irme frustrado en este programa. ¿Cuáles serían cosas, aunque sean cosas pequeñas, aunque sean cosas que pueden ser simbólicas, y les dejo esa reflexión, que se podrían implementar, si esto se podría implementar, y esto me daría mayor credibilidad a ti como político, a ti como política. Y le dejo ese desafío porque solamente nos quedan 15 minutos en la próxima tanda para que después lo puedan plasmar en un compromiso, ustedes como invitada, de qué manera yo, si implementara esta idea creativa o esta iniciativa, quizás la política podría mejorar, quizás la credibilidad hacia los políticos sería distinta, sería diferente. Vamos a la siguiente tanda comercial. Con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver.
¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta el 4% por la venta de una propiedad? ¿Te imaginas hacer esta actividad comercial en tu propio horario y ganar tus propias comisiones? Atento a esto. Si vendes una propiedad de 100 millones de pesos, podrías llegar a ganar hasta una comisión de 4 millones. Para más información, contáctanos en el teléfono 232 100 084 o visita www.colegioinmobiliario.cl. Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Proteinex, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Proteinex de la familia Enterex. Nutrición especializada. Un producto para cada necesidad. Distribuido por Sencomex. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Bien, tenemos un desafío para llevarlo a la práctica. ¿Cuál sería una idea concreta o pequeñas ideas concretas para Luz y para Karina para que la política sea más creíble? Pero le quiero conceder la palabra a Alfredo Vicuña, tú como profesor de oratoria. A veces el lenguaje genera realidades, no es a veces, la mayoría de las veces genera realidades. Entonces cuando se escuchan las siguientes cosas de políticos, por ejemplo, no es que un senador dijo por un conflicto que hubo en quien se llevaba la presidencia del Senado, no se bajaron los pantalones los de la UDI, y se emplean una serie de lenguaje bastante descalificativo hacia las personas. ¿Qué se le puede pedir al resto de la ciudadanía de un lenguaje distinto, de una forma de hacer política, si ese es el lenguaje que se vocifera, digamos, en autoridades que son parlamentarias? La única opción que tiene la ciudadanía es castigarlo con el voto, es no votar por esa persona. Porque nos damos cuenta de que cuando la gente se pelea por cosas de este calibre, como estás planteando tú... Perdón, Alfredo, pero eso no es así. Por eso quiero que el fenómeno es... Disculpa que te interrumpa. Una de las parlamentarias más votadas, creo que fue la más votada en la última elección, fue la que se refirió con un garabato exacerbado al presidente de la República. Entonces la gente igual vota, porque les parece que sí hay que tratar a los políticos. Cuando el parlamentario ha robado y le demuestran esto, y viene la elección, también votan. En Argentina pasa lo mismo, en Perú pasa lo mismo. ¿Y la solución? En ese sentido no hay solución. Ahora, yo no la veo al menos, ¿no? Tú me decías qué es lo que pasa con la palabra. Lo que pasa es que cuando yo le digo a la gente, mira, tú puedes vivir mejor, puedes tener un sueldo de 1 millón de pesos, tus hijos se pueden educar bien, la gente está fascinada que le regalen eso o que le planteen esa alternativa. Y después no se da. ¿Y por qué una pelea como la del Senado que mencionaste tú? Eso significa, desde mi punto de vista, que la gente no está preocupada de Chile, que está preocupada del poder. Como yo no quedé de presidente del Senado, o como me pasó esto, me pasó lo otro. Mira, y eso lo vemos todos los días, que la gente no está preocupada de buscar las soluciones que los alcaldes tienen que dar a diario o que los políticos debieran dar a diario. Lo que decía la Claudia, ¿por qué no se han mejorado tantas cosas? ¿Me entiendes? Porque la gente está preocupada más del poder, de la reelección, del del otro, ¿me entiendes? De mantenerse en la situación en que vive, que buscar soluciones para la gente más humilde. Argentina, los argentinos con la nueva nombramiento de la embajada en Argentina, Bárbara, todos nos dijeron, miren la guinda que nos trajeron. Ellos hacen una crítica. Ellos hacen una crítica, digamos, desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de cómo una persona se desempeña en cargos públicos, la hacen. Pero pareciera que aquí da lo mismo, como tú te desempeñas. No, en Argentina da más lo mismo. Esta semana se probó que el pituto que tenía la presidenta recibió 146.000 millones en obras públicas. Solo el 25% se iniciaron, el 3% se terminaron y muchas no se iniciaron
y el señor de la empresa constructora recibió todo el dinero, con obras no iniciadas, ¿me entiendes? Y ese dinero fue a la presidenta, vía un hotel, vía distintas maneras. Entonces, así todo tiene un 40% de aceptación. He visto encuestas de esta semana, la Kirchner tiene un 37%. Entonces, en todas partes del mundo pasa esto. Luz. Qué difícil cuando a uno le pide una solución, porque es como una solución mágica, ¿no? Y estas cosas se dan bien como de proceso. Pero nosotros siempre hemos hablado, y que es lo que a mí me hizo sentido también ingresar a la política a la mitad de mi vida, digamos, para hacer la realidad. Cuando uno dice, cambiemos la forma de hacer política. Y es tener un Estado ciudadano, que no se olvide nunca que está por las personas. Entonces, cuando digo eso, es el servicio de todos los días. Yo, en mi otra vida, como digo, como psicóloga, me tocó hacer muchos programas y muchos proyectos que tienen que ver con el servicio, ¿sí? El servicio al cliente, de mejorar la calidad del servicio. No puede ser que si el 80% de los ciudadanos se atiende en instituciones públicas del Estado, sean mal atendidos. Y hablo del trato. Pero no son mal atendidos el 80%, yo vivo en regiones. Bueno, por eso, el 80% y te atienden bien. Bien, Mira, y tú vas a la Posta María Pinto y es brillante y no hay cola y la gente la atienden. Y vas al hospital de Melipilla y lo atienden bien. Bueno, y eso yo superan creo de que es cáncer. ¿Quita normal? ¿Cómo? ¿Quita normal? Es que ella no me ha convidado. Pero yo creo que eso es algo concreto. O sea, cuando tú vas a un servicio, deben ser los estándares de la atención al otro, la atención humana, el trato, la derivación. Cuando dice, la viejita no sabe ni sacar fotocopia, le dice, no puede atenderse porque no trajo su carnet, no tiene con la copia. Vaya allá a la vuelta y ¿qué le importa? Sáquele la copia al carnet. Hágale Pero hay harta gente con buena onda y que hay muchas, atienden. pero eso no debiera ser una excepción, Alfredo. Eso debe ser un estándar de servicio público. Y eso sí se puede hacer, es algo súper concreto, se tiene que medir a las personas por el servicio que tú haces. A la gente la despiden porque trata mal al otro, porque no le soluciona el problema. Bueno, pues, y creo que eso sí se puede hacer a nivel de instituciones de Estado. Ese es un Estado ciudadano, cercano a la gente. El diagnóstico precisamente de la molestia y lo que me movilizó Los a la abusos. gente fueron los abusos. Los Pero abusos. yendo a la Estado credibilidad, yendo a la credibilidad, y les pregunto a las dos derechamente. Hoy día se va a discutir, en los próximos días ya, se aprobó recién el quinto retiro. Se hizo, ya vimos que el candidato Boric dijo que no estaba de acuerdo, con razón, porque es una mala política pública los retiros, desfondan las pensiones y además provocan inflación, en fin. Yo creo que en eso hay consenso. Pero hubo un sector que votó a favor y con legítimamente, yo creo que muy perjudicialmente para los futuros pensionados, pero que decía que no estaban cubiertas las necesidades inmediatas de miles de chilenos, por lo tanto necesitaban un retiro. Vamos al 2, vamos al 3. Al 4, el candidato Boric dijo que mientras estuviera el IFE, no era necesario. Lo presionaron de tal manera, bueno, pero él es dueño de decir lo que él estime conveniente, dijo, no, yo porque siguen habiendo necesidades, esto fue hace 3 meses atrás, 4, 5, voy por el cuarto retiro. Hoy día vemos en la aprobación de la interpretación, si va o no el quinto retiro, vemos gente de la centro-derecha votando a favor, cuando la centro-derecha lo que dijo, y a esto me refiero a la expectativa, a las personas que miran esto y dicen, yo voté porque quería mi retiro, por la causa que sea, lo estoy graficando en el quinto, en el retiro, y al final me van a cambiar en 2 minutos, ahora porque son gobierno, y los otros para torear al gobierno. Yo no entiendo cuando mi necesidad, mi ilusión, o sea, ¿hasta cuándo? Eso jugar con la Claudia, pero hay credibilidad. gente que cree que le van a robar la plata, que el gobierno le va a quitar la plata. En consecuencia dice, yo quiero toda mi plata. Alfredo, yo voy a cuando sostienes y afirmas que es necesaria esa mala política pública por X razón, otro sector da las razones por qué no es necesaria y más bien perjudicial, y hoy día el sector que es gobierno, hoy día va a tener un problema, va a tener que hacerse cargo de que hay gente que, por miles de razones, porque cree que se le van a sacar la plata, otros porque lo necesitan, en fin, pero reclaman esa pensión, porque nadie se ha dedicado a educar a la población y tratarla como adulta, decirle el impacto que va a generar esto en los chilenos en el futuro. Pero tenemos 2 sectores hoy día que llama la atención de cómo se van a comportar. Eso afecta a la credibilidad. ¿Eso qué es lo que hace? Enerva
disgusta y crece de nuevo esta frustración y esta rabia contra la clase política, que una cosa prometen, una cosa sostienen en ciertos momentos y después y en los dos sectores. Sí, claro, darse vuelta la chaqueta. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de la credibilidad en la política cuando la verdad es que los chilenos que miran estos numeritos con respecto a posiciones que se dicen en un minuto y se cambian en otro, la verdad que los llena de rabia y de frustración? Karina. Sí. Yo, bueno, comparto con la Claudia la primera parte de que el retiro en el fondo sale porque habían necesidades que estaban inmediatas y que no estaban cubiertas y que el IFE no daba, o sea, el gobierno fue muy porfiado en poder poner 65.000 pesos al inicio, que estaba por debajo de la línea de la pobreza, o sea, y después fue avanzando. Yo creo que vivimos momentos bien duros de una crisis socioeconómica, que había ollas comunes en Chile, que todavía siguen habiendo, de hecho, en algunos lados, pero evidentemente que eso ha ido cambiando. Yo hoy día, o sea, yo no soy parlamentaria a buena hora. Por ahora. No, Por ahora. No, y a buena hora, no estoy feliz donde estoy. Yo no votaría por el quinto retiro, porque yo creo que porque además quizás los beneficiarios, no tengo el dato, pero deben ser también pocos, porque la gran mayoría ya debe haber retirado Con el tercer retiro era exactamente igual, muy poco. Eran pocos. Entonces, ese no es el tema. Y tu partido llevó la guaripola con el cuarto retiro y ahora con el quinto retiro también. Entonces vemos un gobierno en que el ministro de Hacienda dice el problema que esto genera. Hoy día no han cambiado mucho las condiciones de hace 5 meses atrás. Y una derecha que en el fondo lo que decía era lo grave, el impacto que iba a generar para las futuras pensiones y para el sistema económico, y hoy día no se han visto propuestas suficientes. Ni siquiera han habido propuestas, pero todavía no tenemos propuestas, por lo tanto estamos pensando votar a favor del quinto retiro. Entonces uno dice, bueno, yo creo que definitivamente el problema de la credibilidad en los políticos, yo insisto, y que por lo tanto ensucia el noble oficio de la política, tiene que ver con la coherencia. Los políticos no están siendo coherentes. Y lo decía Karina al principio y lo sigo sosteniendo. Yo creo que la seriedad de... Pero si usted que hacer tú una bajada, ambas, ¿en qué no son coherentes? Así, pero súper simple. ¿En qué cosas no son coherentes? Un ejemplo. ¿Ah? El ejemplo lo acaba de dar Claudia con el quinto retiro. Ya, pero que alguien podría... Alguien dice en un inicio, los especialistas van a las comisiones. Es que lo hablo porque además yo soy la secretaria de un partido que ha votado todos en contra, incluso a costa de sus elecciones. Sus parlamentarios no fueron todos elegidos porque fueron coherentes, consistentes, serios, con propuestas sobre la mesa de decir, mira el impacto que va a provocar en las personas, aún criticando a su propio gobierno, aún criticando a quien fue su ministro y le tocó, además, tener que avanzar en esa materia. Hay políticos que son coherentes aún cuando la política sea mala. Sí, Pues a mí la Giles siempre ha sido coherente, nunca ha cambiado el discurso del primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Sí, claro, entonces aunque sea una política mala, desde el punto de vista de la coherencia, ella siempre ha mantenido esa postura. No ha sido, es creíble no, y no ha sido mutante, independiente de que sea malo o no mala, estoy hablando desde el punto de vista, por eso te puedo hacer la pregunta. Aparte de este tema, ¿en qué otras cosas en lo cotidiano ustedes ven que en general la clase política no es coherente? O sea, no es coherente, por lo tanto, no creen en la clase política. Yo creo que hay un factor rector, que lo iba a decir, se me había olvidado, que es la ética cuando uno se vincula a la política. Entonces, gran parte del descrédito que hay o también de la desconfianza que hay hacia aquellos que se dedican a la política es por los conflictos de interés, por el financiamiento irregular de las campañas, es por la intromisión de muchas empresas en ciertos partidos políticos, de conglomerados de empresas en ciertos partidos políticos que poco menos que cooptaron en su minuto o que influyeron mucho en leyes, por ejemplo la ley de pesca, que influyeron mucho en que esa ley se aprobara en beneficio de las empresas. Entonces, en el fondo, la ética, cuando uno está en un cargo público, uno está susceptible a un montón de cosas. Y uno en el fondo tiene que tener una vida ética, una vida coherente, no solamente con el diario vivir, que yo puse ejemplos como cotidiano, sino que también, o sea, yo pongo un ejemplo, yo no recibo inmobiliaria,
No hablo con las inmobiliarias, porque las inmobiliarias son un problema en Quinta Normal. Estamos modificando el plan regulador. Para eso puede juntarse vía ley del lobby con el director de obras, pero todas las leyes del lobby yo las rechazo, porque yo sé dónde está mi interés, que es proteger los barrios, proteger los vecinos. Trato de estar siempre, todos los días en algún barrio. Entonces, en el fondo, a eso digo, como los intereses, o sea, si uno habla, lo digo del Partido Socialista, pero por ejemplo, si uno habla como de cortar el financiamiento irregular de las campañas, el día de mañana el Partido Socialista no puede aparecer con una boleta irregular. Entonces, yo creo que en el fondo es esa coherencia. Cuando pasa ahí de ser ministro de Salud a ser un funcionario de una ISAPRE, es un conflicto de interés. O cuando pasa de ser un subsecretario a trabajar en una ISAPRE, es lo mismo. Entonces, en el fondo creo, o en una AFP, o sea, ser un ministro, ser un subsecretario, ser un superintendente y luego ser funcionario de la AFP, yo creo que ese tipo de cosas son las que finalmente indignan. Los robos, o sea, el robo descarado de la Fuerza Armada, de corrupción en los carabineros, que en el fondo, en las instituciones públicas, que en el fondo todo eso va diciendo, oye, yo, que me saco la mugre todos los días, tengo un trabajo que, no sé, tiene 45 horas, gano poco, voy a salud pública, educación pública, me demoro mucho en llegar a la pega y el de al lado se está robando al Estado. Oye, dos incoherencias súper cortitas. Estado de excepción en el norte, no estado de excepción en el sur. Eso es una incoherencia. O sea, estamos por razones humanitarias, con toda la crisis migratoria que tenemos, la nombrada Agustín al principio, y también tenemos una crisis humanitaria en lo que está pasando en la macrozona sur con el terrorismo o narcoterrorismo que hay, que es evidente, está demostrado, o sea, aquí nadie está encubriéndose a nadie, es un grupo reducido, y así todo no somos capaces de ser coherentes. Otra incoherencia, pedimos perdón, hacemos mea culpa el ministro Grau con respecto a los daños sufridos por el patrimonio y los emprendedores en las zonas ceros de todo Chile a propósito del estallido social, y se retiran las querellas y hay propuesta de indulto para personas que fueron los que destruyeron, ley de amnistía. Le preguntaban si iría a las 7 de la tarde al barrio y dijo que no, o por lo menos lo pensaría, por el tema de la seguridad. Imagínate. Bueno, hemos llegado a la sección final de este programa, que es mínimos comunes, que en el fondo ustedes se tienen que comprometer con algo que se pueda implementar como una idea creativa para construir un Chile mejor. Esta parte se la quiero conceder a Alfredo Vicuña, pero me quedo dando vuelta a algo con relación al tema de la inmobiliaria, que se lo escuché a un arquitecto y que quizás ahí lo puedan anotar en las pizarras, no sé si les parece. Lo ubico de la siguiente forma. Hay personas que viven en sectores de Puente Alto, que este arquitecto le llamaba el desierto, y que tienen que ir al oasis porque trabajan en Vitacura o trabajan en Los Barnechea, y se demoran en ese trayecto 1 hora y media. Eso que tienen metro ahora. ¿Por qué se llama desierto y por qué se llama oasis? Porque cuando está acá, los barrios destrozados, no hay plazas decentes, pastos secos, y llegan al oasis, jardines preciosos, con no sé cuántas comisarías, servicios públicos, digamos, de atención, y después esta señora, que tiene que ocupar el transporte público, señor, tiene que volver en 1 hora y media más de vuelta al desierto. Entonces, este arquitecto decía, no, una ciudad no se puede haber construido así desde el punto de vista inmobiliario. Esto se podrá modificar, se podrá hacer, bueno, a lo mejor, no sé si lo podrán colocar en la pizarra como una idea, pero no sé. Solo un dato, Quinta Normal tiene presupuesto cerca de 130.000 pesos por habitante, Vitacura 1.200.000, ¿qué tiene relación con eso? Sí. Alfredo, tú eres la que tiene que dar la inducción, la capacitación de lo que tiene que hacer en esta sección. ¿Te voy a poner de pie o no? ¿Ir a donde cada una? No, en serio. No, está amarrado. Tienes que explicar qué es lo que tienen que escribir en esa pizarra como conclusión de este programa que se llama Mínimos Comunes. Ya, pues Karina, vamos. Ya, pero explícale. Explique para acá también. Espérate. Es para las dos, ¿no? A las dos tienes que explicar las dos, Alfredo. Explíquenos las dos. A las dos tienes que escribir la pizarra. Te noto desconcentrado, Alfredo. Sí, no me voy a sacar mala me nota. pueden interrumpir, po. Ya. Dale. Bueno, yo creo que aquí hemos dicho muchas cosas en los cuales hay argumentos por los cuales la gente no cree en los políticos, ¿no es cierto? Tú comenzaste hoy día aquí diciendo que había que ser consecuente y hay que vivir de una manera determinada, como uno predicaba. Yo creo que eso sería un elemento re importante a considerar. Ser consecuente en tu vida personal, ¿me entiendes?, con lo que tú estás predicando, y no tener una prédica y vivir en un lujo fantástico.
Eso sería un elemento. Ahora no la que es la tarea, ellas tienen que colocar su tarea. Claro. Tienen que colocar ahí ideas en las cuales de este programa, de todo lo que hemos hablado en este programa, ustedes coinciden. Porque una pertenece al partido de centro izquierda, por llamarlo de esa forma, y otra de derecha, pero en algo coinciden, en algo hay un mínimo común de todo lo que hemos hablado en este programa, y además una idea creativa que la cual se podría implementar en políticas públicas de este país y que nos permitan construir un Chile más solidario, un Chile más equitativo. Otro elemento que se ha mejor. dado aquí en el programa es crear diálogos no descalificadores. Cuando uno descalifica mucho a la otra parte se cierra. Y se nos olvida que nosotros no vemos la realidad como es, solo la interpretamos. No, y lo que es grave a mi juicio es decir una cosa Sí, hay que verla. por efecto electoral y después llegar al poder ¿Sale? Y cambiarla. Claro. Eso es lo que indigna finalmente. Director, ¿leemos la tarea o no? No sé si la habremos chuntado. Ya, le vamos a conceder la palabra primero a Luz. ¿Qué escribiste en esa pizarra? Estoy terminando aquí. Ya. Sí, pero hay minutos para dar las pruebas, ¿no? Stop, listo. Era Ya. buena para escribir. Rápidamente, que nos está pillando el tiempo. Coherencia entre lo que digo y hago, que yo creo que ahí todos los políticos deberían siempre preguntarse, y en los servicios públicos, a propósito del Estado, de un Estado ciudadano, siempre preguntarse, que tiene que ver con la coherencia, ¿cómo me gustaría algo muy simple? ¿Cómo me gustaría que me atendieran a mí? Cada vez que yo tengo a alguien al frente, decir, ¿cómo me gustaría que me atendieran a mí? En todos los servicios. Yo creo que Simple miles de ejercicio. chilenos van a suscribir lo que tú estás planteando. Usted, Misia. Alcaldesa. Sí, estuvimos de acuerdo en la primera, coherencia entre el decir y el hacer, ética que está relacionada con poner fin a los conflictos de interés y experiencias territoriales o lo cotidiano, creo que es importante para todos los que nos dedicamos a la política. A propósito de la ética, ¿ustedes piensan que debiera enseñarse como un ramo obligatorio, no solamente en la universidad, sino que también desde la básica? ¿Creen que sería un ramo que debería estar en un plan de educación? Yo creo que parte de lo que se quitó, ¿no? Que es la famosa educación cívica o educación ciudadana, lo han puesto como en distintos nombres. Yo creo que el tema del comportamiento ético es algo que se tiene que no es estudiar, ¿no? Sino que practicar y enseñar en la conducta que uno hace todos los días, y sobre todo en el colegio, donde uno pasa la mayor parte del tiempo. Yo creo que uno lo tiene que ir marcando en cada uno de los comportamientos que uno tiene cuando convive con otros. Si y la dentro gente que del rompió el metro, que era para las personas más humildes, a nadie le rompieron enseñaron 20 que estaciones rompan en una noche, en lo un que era rato. tuyo. ¿Me entiendes? Yo Sí, creo que claro. si hubiera valores, se habría manifestado de otra manera, pero no. La convivencia, Y finalmente, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que es posible con esta sociedad que estamos viviendo hoy día, extremadamente polarizada, ideologizada, con un ambiente que es agresivo, redes sociales que... Brutal. Bueno, tú en eso tienes experiencia, de además cómo sufriste acoso de uno de los habitantes de ahí de Quinta Normal. ¿Es posible, después de este panorama tan duro que tenemos, con una convencional que la verdad que no logran ponerse de acuerdo en nada, ni los de izquierda, ni los... Eso ¿Es da- posible llegar a mínimos comunes para poder mirar un Chile Eso da para otro mejor? programa, Claudia Nogueira, porque ¿Sí o si no? no, el director me va casi... Sí, si no Sí. creyeran ¿Creen el que sí? cambio, que las cosas Sí, son posibles, yo no podría dedicarme a la iba- política ni ser psicóloga. Voy a decir Yo algo creo muy que sí. breve, a propósito de, Sí, claro. de educación. Yo creo que ahora hemos estado viviendo momentos bien importantes a propósito de las denuncias que han habido en los colegios. En la educación sexual también es súper importante desde pequeño incorporar en los Autocuidado. colegios el respeto a la otra persona. Las que mayor vivimos violencia a lo largo de toda nuestra vida somos las mujeres, de niñas, adolescentes, en la universidad, en los trabajos, y yo creo que hoy día, también a buena hora, las mujeres han alzado la voz y ya no soportan abuso, no aguantan acoso, y hoy día lo que estamos viviendo yo creo que es un proceso súper interesante y que qué bueno que se esté visibilizando y Karina, avanzar hacia allá. Gracias por haber venido aquí a Mínimos Comunes, Luz también. Muchas Y gracias por la esperamos invitación. si la clase de ética pasa a ser obligatoria en los colegios y lo que tú estás haciendo en los servicios públicos, ¿cómo me gustaría que me atendieran, que fuesen evaluados y los funcionarios públicos también? Así es. Alfredo, Claudia, nos vemos la próxima semana aquí Nos en vemos. Mínimos Comunes en el canal Tendencias Prime.